La pura verdad sobre la Reforma Protestante. Capítulo 1. El movimiento protestante hoy está siendo juzgado. La Reforma Protestante ha engendrado una verdadera Babilonia de cientos de denominaciones diferentes. Varían en fe y práctica desde los cuáqueros fundamentalistas hasta los congregacionalistas modernos, desde los metodistas primitivos hasta los científicos cristianos, desde los luteranos conservadores hasta los mormones, los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, con cientos de matices en el medio. ¿Cuál es la base real de las iglesias protestantes en todo el mundo hoy? ¿Por qué sus primeros líderes se rebelaron contra la autoridad de la Iglesia Católica Romana? ¿Hasta qué punto son responsables de la cristiandad dividida de hoy? ¿Tuvieron éxito los reformadores protestantes en alcanzar sus objetivos declarados? Más importante aún, ¿lograron recuperar la fe y la creencia de Jesús y la Iglesia inspirada del Nuevo Testamento? Porque la verdadera pregunta es si los reformadores protestantes y sus sucesores han tenido éxito en regresar a la fe una vez entregada. Estas preguntas son vitales. Muchos de nosotros hemos sido criados desde la infancia en una de las muchas denominaciones o sectas derivadas de la Reforma Protestante. Asumimos como todos los niños que lo que nos enseñaron era completamente cierto. Por supuesto, sin embargo, a todos nos enseñaron cosas diferentes. En las Escrituras se nos dice: examinad todas las cosas, retener lo que es bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. El propósito de esta tesis, entonces, es un examen objetivo de los factores reales que subyacen a la Reforma Protestante. Trataremos de averiguar por qué los primeros reformadores se rebelaron contra el sistema católico romano y por qué los diversos cuerpos protestantes tomaron forma como lo hicieron. Usando los hechos imparciales de la historia, compararemos en principio las enseñanzas, métodos y acciones de los reformadores protestantes con la Biblia, que profesaban seguir. Al darnos cuenta de la tendencia actual hacia el modernismo y el rechazo de la Biblia como una autoridad inspirada, simplemente digamos que esta tesis está escrita desde el punto de vista de la comprensión fundamentalista y literal de la Biblia. Esta revelación inspirada de Dios será el criterio de la verdad. Para aquellos lectores que pueden ser modernistas o críticos superiores, simplemente preguntaremos: ¿realmente ha probado si la Biblia es inspirada sobrenaturalmente o no? Una buena manera de refutarlo sería presentar evidencia concluyente de que las decenas de profecías que pronuncian juicios específicos sobre las principales ciudades y naciones del mundo antiguo no se han cumplido. Desafortunadamente, por su causa, nadie ha podido hacer esto. Otra prueba sería tomar a Dios en su palabra, rendirse para obedecer su voluntad y luego, con fe real y oración ferviente y creyente, reclamar una de las muchas promesas específicas dadas en la Biblia y ver si un Dios que obra milagros se aparta o no de su palabra. Naturalmente, el modernista no ha hecho eso. No ha podido probar que la Biblia no es inspirada. Por lo tanto, puede ser bueno recordarnos a nosotros mismos que es hipocresía intelectual burlarse y ridiculizar algo cuando no hay pruebas de lo contrario. Por lo tanto, emplearemos la Santa Biblia como el criterio espiritual general contra el cual mediremos la Reforma Protestante. Además, citaremos las declaraciones de los propios reformadores sobre lo que pretendían hacer. Examinaremos el registro histórico para ver qué hicieron realmente. Luego consideraremos las declaraciones de sus descendientes protestantes y dejaremos que ayuden a emitir un juicio sobre los resultados finales de la Reforma. Examinaremos el conocido dicho de Chillingworth, el teólogo protestante: la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia, es la religión de los protestantes. Charles Herzog, Enciclopedia del Conocimiento Religioso, artículo Chillingworth, W. En su constante afirmación de las Escrituras como la regla inspirada de fe y práctica, Charles Herzog, artículo Biblia,
Los líderes protestantes se han comprometido a seguir la religión de Jesucristo y sus apóstoles en todos los aspectos. Los luteranos, en su libro de Torgau de 1576, declaran que el único estándar por el cual todos los dogmas y todos los maestros deben ser valorados y juzgados no es otro que los escritos proféticos y apostólicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. T. M. Lindsay, A History of the Reformation, página 467. El protestante promedio de hoy generalmente acepta estas declaraciones al pie de la letra y asume que debe estar, al menos muy cerca de la verdad. Preguntaríamos, ¿fue esto realmente cierto durante el curso de la Reforma Protestante? ¿Es cierto ahora? Es bueno recordar también que en sus escritos y enseñanzas, John Knox, entre otros destacados reformadores, reconoció que toda adoración, honra o servicio a Dios inventado por el cerebro del hombre en la religión de Dios sin su propio mandamiento expreso es idolatría. Luego, agrega fuerza y agudeza a su declaración al decir que nada te excusará decir, no confiamos en ídolos, porque así lo alegará todo idólatra. Pero si tú o ellos, en el honor de Dios, hacen algo contrario a la palabra de Dios, demuestras que pones tu confianza en algo más que en Dios, y también lo son los idólatras. Observad, hermanos, que muchos hacen ídolo de su propia sabiduría o fantasía, confiando más en lo que creen que no es bueno para Dios. Hasties, The Theology of the Reformed Church, página 51. La advertencia de Knox contra el falso servicio de Dios inventado por el cerebro del hombre es ciertamente paralela a la condena de Jesús de las tradiciones de los hombres. Marcos 7:7-8. Es muy importante que entendamos este principio antes de intentar comprender el verdadero significado de la Reforma Protestante. Porque, como Salomón escribió sabiamente, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Proverbios 14:12. No debemos ver la Reforma a la luz de las ideas humanas y de lo que parece razonable al hombre, sino a la luz de las palabras de Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4. Necesitamos considerar también la advertencia de Jesús contra la tradición humana y el hecho de que los reformadores entendieron este principio y afirmaron seguir un curso basado en la Biblia solamente. Aunque es un tema que a muchos protestantes no les gusta discutir, para comprender correctamente el significado de la Reforma, debemos tener en cuenta otra consideración muy importante. Es decir, ¿fue el movimiento protestante una reforma de la verdadera Iglesia de Dios que salió mal? ¿Es entonces la Iglesia Católica Romana realmente la descendencia equivocada de la Iglesia que Jesucristo dijo que construiría? Si no es así, ¿fue el movimiento protestante simplemente un esfuerzo de los hombres para liberarse de un sistema falso y duro que admiten que es pagano y diabólico en muchas de sus creencias y prácticas? En ese caso, ¿dónde había estado la verdadera Iglesia de Dios en todos los siglos entre los apóstoles originales y los reformadores protestantes? Jesucristo dijo, «Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Al concluir su ministerio terrenal ordenó a sus apóstoles, «Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:19-20. Al comienzo de la Reforma, ¿dónde se construyó la Iglesia de Jesús, la Iglesia a la que prometió, «Yo estoy con vosotros todos los días»? Si fue la Iglesia Católica Romana, entonces los protestantes simplemente se rebelaron contra la Iglesia de Dios en la tierra, como afirman los historiadores católicos. En este caso, por mucho que desearan mejorar las condiciones dentro de la verdadera Iglesia, deberían haber recordado y obedecido las palabras que Cristo pronunció de los escribas y fariseos, los líderes religiosos perversos, pero legítimamente constituidos de su época. Por tanto,
todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Mateo 23:3. Pero si el caso es que la iglesia de Roma no es la iglesia que Jesús construyó, entonces, ¿por qué los reformadores no buscaron y se unieron con esa iglesia que nunca había participado en el paganismo de Roma, ni había sido contaminada por su falsa doctrina e influencia, la iglesia con la que Jesús prometió estar hasta el fin de los tiempos? ¿La iglesia de la que Él es la cabeza viviente? Efesios 1:22. ¿Por qué comenzar muchas iglesias nuevas si esa única iglesia verdadera todavía existía? ¿O era necesario solo purificar la fe y la moral de aquellos individuos que estarían dispuestos a salir de un sistema romano corrupto? Estas preguntas exigen una respuesta. Como veremos más adelante, muchos líderes protestantes, sabiendo y creyendo que Roma es su verdadera fuente, buscan reivindicar su afirmación como el verdadero cuerpo de Cristo en la tierra. Esta suposición necesita un examen cuidadoso. ¿Es la Iglesia Madre en Roma la única base histórica de la súplica protestante de descendencia de Cristo y sus apóstoles? Ya veremos. Debemos sopesar cualquier denominación o movimiento religioso en la balanza del dicho profético de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los hombres uvas de espinos o higos de cardos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mateo 7, 16, 17. El historiador honesto se verá obligado a admitir que la Reforma trajo consigo un mayor interés y conocimiento de la Biblia por parte del hombre común. Además, el renacimiento del aprendizaje y las artes inspiradas por el Renacimiento se extendió más fácilmente a toda la población de aquellas naciones que aceptaron el protestantismo. Es cierto que las tierras protestantes mantienen un nivel de educación mucho más alto que las naciones católicas, y de la misma manera disfrutan de un nivel de vida mucho más alto, materialmente hablando. Pero volviendo de nuevo a la verdadera raíz del problema, ¿cómo se comparan las normas espirituales de los protestantes modernos con las de la Iglesia inspirada del Nuevo Testamento? ¿Se ha producido un verdadero retorno al cristianismo apostólico? ¿O es necesario, por necesidad, otra tremenda agitación religiosa de limpieza y purga que todavía se encuentra en el futuro? Dirigiéndose a sus discípulos de los fariseos, los líderes religiosos de su época, Cristo dijo: «Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada». Mateo 15:13. Son los frutos, los resultados de la Reforma protestante tales que nos muestran que este movimiento fue plantado por Dios y usado para su gloria. El propósito de los siguientes capítulos es responder a las muchas preguntas planteadas en este documento. Llegaremos a la raíz de estas preguntas. Recordemos nuevamente desde el principio que la Reforma protestante debe ser vista por todo cristiano honesto a la luz de las claras enseñanzas y ejemplos de Cristo y los apóstoles. La Biblia y solo la Biblia, que los líderes protestantes han afirmado que es su única regla de fe y práctica. Si la fe protestante es verdadera, entonces podemos probar que es así. Pero no debemos asumir, sin pruebas, que las doctrinas, creencias y prácticas del protestantismo moderno constituyen la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios. En esto, por encima de todos los demás asuntos, debemos saber. Debemos estar seguros. No debemos tener miedo de comparar a Cristo y su palabra con lo que pretende ser su iglesia en nuestra época. Este es un desafío justo.